Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Estamos en el episodio 4 de Mamushkos. Acá estoy, soy Fernando, estoy acá en Buenos Aires, Pancho está en Boston, en Sí, buenos Massachusetts. días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todos. Estamos aquí en Mamushkos, episodio número 4 ya, ¿no? Exactamente, y un episodio muy especial dedicado a algo también que surgió del episodio pasado, que surgió un poco por la serie Chris Miró, y un interés por ese mundo que para nosotros es bastante desconocido, que tiene que ver con las chicas trans. Eh, En mi caso particular, creo que vengo de una educación heterosexual barra machista que creo que no me permitió ver durante toda mi vida un montón de cosas que ahora uno de más grande las va descubriendo, ¿no? Y también con el cambio que se fue dando en el mundo. Sí, creo que también a partir de hacer el podcast, Fernando, vamos aprendiendo eh, de, de nosotros mismos también, de los oyentes que nos van siguiendo, de los temas que van surgiendo, de las personas que vamos entrevistando. Vamos como forjando redes también, eh, construyendo y también deconstruyendo cuestiones que, que- que fueron construidas en nosotros y también a nivel social. En este caso, en el podcast de hoy, en cuanto a la construcción de género, ¿no? De la masculinidad, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, de la transexualidad, ¿no? Y temas que son importantes y también importantes tratarlos desde el respeto, desde la diversidad, desde el interés también y desde un sentido de humanidad también, ¿no? Exactamente. Que muchas veces se degrada, ¿no? La cuestión transexual desde el humor también se lo lleva a un lugar de burla, ¿no? Exactamente. Y fuimos criados con eso, ¿no? Nosotros que hemos sido jóvenes en la década del 90, pero previamente también. Las películas, las series, lo que había antes como material multimedia, iba más por el lado de hacerle bullying a las personas en situación de ese tipo de sexualidad. Sí, y hoy en día no, creo que todos estamos transitando un cambio a nivel social, o esperamos estar atravesando un cambio a nivel social donde se empieza a ver la diversidad con más respeto, se empieza a tratar de ir ajustando estas nuevas formas de comunicarse, de interrelacionarse, eh, también aceptando lo diferente, ¿no? Y aceptando lo que siempre por ahí estuvo ahí, pero que nos enseñaron a verlo de un modo, o a comunicarlo de un modo, y bueno, tratamos desde este podcast también y desde el diálogo, intentar desarmar algo de lo que se armó mal o que estaba armado desde un lugar de negatividad, ¿no? Y tratar de construirlo desde un lugar más desde la compasión, desde la humanidad, ¿no? Desde el respeto, ¿no? Exacto. Em, Y me parece que me quedo con la idea de aprender. Creo que estamos aprendiendo y tenemos la posibilidad de estar construyendo esto nuevo, que las nuevas generaciones seguramente van a hacer un trabajo mucho mejor que nosotros. sí, para este podcast tenemos un invitado muy especial que cuando surgió la charla a partir de la serie de Cris Miró y del libro de las malas. Eh, Recordé un libro que leí hace un par de años, un libro que escribió un colega, amigo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Se llama Martín Engelmann, y el libro se llama Parábolas de Gondolín. Es un trabajo de psicología comunitaria que él hizo en la comunidad Gondolín en Buenos Aires, bastantes años, pero bueno, Martín nos va a contar en persona en el podcast, un poco en qué consistió este trabajo de campo, que también lo transformó en un trabajo teórico, ¿no? Y que eso me parece, esa intersección me pareció muy interesante. Mamushkos.
muy especial en este tercer Mamushkos, que bueno, se fueron abriendo las mamushkas, y los mamushkos y los mamushkes en el programa que ya hicimos antes, y a partir de una charla que tuvimos en el episodio anterior, donde hablamos de unos libros sobre el tema, de la serie que también mencionaste de Chris Miró, se me ocurrió algo que ya venía pensando hace rato, que era invitar a un amigo, a un compañero también de la facultad de militancia, ya hace bastante tiempo, ¿no? De 20 años allá atrás, que es eh, una alegría y un honor tener a Martín Engelmann, licenciado en psicología, que hizo un estudio muy interesante, que tuvo la generosidad de compartir conmigo hace un par de años. Así que me siento honrado de haber leído este libro, este trabajo que nos va a contar en este programa. El libro que escribió se llama Parábolas del Gondolín, Meditaciones Metapsicológicas sobre el fetichismo patriarcalista. Eh, sin más presentaciones que estas, quiero darle la bienvenida a Martín y bueno, también darle la palabra para que nos cuente sobre él, sobre el trabajo que hizo sobre este libro, ¿no? Bienvenido, Martín. ¿Qué tal? Bien. Gracias por invitarme a compartir la experiencia. Bueno, en principio, eh, la investigación que hice la realicé con la comunidad del Gondolín. El Gondolín es una asociación de chicas trans que tienen una casa por la cual actualmente y desde 1998 brindan asilo a la comunidad trans y también promueven la salud, la educación, el acceso al trabajo, también al trabajo digno y en el caso del trabajo sexual, también un marco de protección en la calle, que es muy importante para la comunidad trans. El Gondolin había Prácticamente, sido un lugar, un sí. hotel donde alquilaban las chicas trans y después lo toman, ¿no? Cuando fallecen los dueños originales. ¿Había sido así la historia? Y hay todo un tema. En principio, la vivienda está ocupada por gente que cobraba un alquiler a las chicas y a familias. Después se dieron cuenta que las chicas podían pagar mucho más que el resto de las familias y fueron echando a las familias y las hacían vivir a las chicas en alrededor de 5 o 7 por habitación, unas habitaciones chiquitas. Actualmente en esas habitaciones duermen 4 como. Y les cobraban el precio de una habitación entera por dormir. Y el precio que pagaban era mucho más caro que el precio de cualquier pensión. Eh, Así Digamos que que descubrieron un mercado porque eran unas personas que no iban a conseguir fácilmente alojamiento, entonces le podían cuando cobrar. esta gente se murió, las chicas pagaron los impuestos que debía, porque debían muchos impuestos, y iniciaron el juicio de usucapión. Ajá. Pero el juicio de usucapión tuvo varios momentos, porque hubo algunos que se perdieron. O sea, se perdieron hubo gente que se fue muriendo desde la que está al principio y se tuvo que volver a hacer. Y resulta que ahí apareció la dueña real, Ajá. que es una mujer mayor, que claro, después cuando la propiedad se hizo famosa y qué sé yo, recién ahí hizo el reclamo. Pero los que le alquilaban a las chicas en principio eran usurpadores de esa mujer. En el libro lo comentás, ¿no? Pero algo que me gustaría por ahí que cuentes a los oyentes del podcast es
que cuentes un poco para alguien que no sabe qué es la comunidad Gondolín, si puedes dar un resumen de en qué consistió, cuál fue un poco ese proceso de evolución de ese proyecto. Y también una pregunta clave, Martínez, ¿cómo te involucraste vos con el proyecto, ¿no? Que también lo contás en el Perfecto. proyecto, pero creo que sería muy interesante para también estudiantes de psicología, para psicólogos que están buscando cómo insertarse en el campo laboral, o que están pensando cómo trabajar comunitariamente. Me parece que es un excelente ejemplo, ¿no? Bueno, el Gondolín surge en el 98 y es un grupo de chicas que se niega a pagar las coimas que se le pagaba en ese momento a la policía, que era el primer cliente, era para la policía, había un dicho, porque, o sea, el precio de lo que salía un cliente, alrededor ahora de 30.000 pesos, se pagaba por noche para estar parada en ese momento era Godoy Cruz. Entonces, este grupo se opone a hacer eso y eh, justamente eran las chicas que vivían en el gondolín y cuando mueren los dueños, arman el gondolín. De ese grupo original, bueno, ahora ya están todas fallecidas, pero fue ese el inicio. Em, Venían chicas de todo el país, sobre todo el noroeste, en principio, pero también de ahora actualmente de Latinoamérica también. Tenemos compañeras de Centroamérica también que pasan por el gondolín. En el gondolín, digamos, se constituyó de a poco un espacio de solidaridad mutua frente a la adversidad, y también con la esperanza de vivir con más justicia, que eso es fundamental. Eh, el respeto se fue ganando de a poco. Hoy las chicas viven mucho mejor. Muchas de las chicas trans que consiguieron trabajo con el cupo laboral fue gracias al Gondolín también. Ah, mira. No solo al Gondolín, sino también a las otras organizaciones, pero hubo muchas chicas que pasaron por el Gondolín que por suerte también consiguieron trabajo formal. Para esto también se educaron y se siguen educando. Muchas concurren al bachillerato de Mochacelis eh, y actualmente tienen una participación muy grande en la comunidad trans y feminista. Dijiste algo de Partic- pasar, Martín, que es los sí, lazos solidarios entre ellas, ¿no? Cabe aclarar que sí. tiene que ver mucho con que fueron casi expulsadas por su familia, muchas de ellas de sus respectivas provincias quizá, y encontraron como una familia con otras chicas en la misma situación. Eso seguro, pero en realidad también la historia se fue repitiendo en ellas. eh, Y con lo que se encontraron es mucho más grande, porque su familia, mal que mal, siempre después la termina aceptando, algunas veces no. En su mayoría sí. Y son esas idas y vueltas. Pero eso también por ahí pasa durante el coming out en la comunidad gay y en la comunidad lésbica. En el caso de ellas es que la imagen de su corporalidad inmediata provoca rechazo en la sociedad. Eso es mucho más fuerte que haberse quedado sin familia o haber tenido problemas con la familia por los gustos sexuales. Eh, Acá lo que les pasa es que terminan siendo relegadas a la prostitución porque ese es el bestiario del Edipo colonizador, digamos, que las despojó de lo sagrado porque en, en América, en muchas culturas, las personas trans estaban incluidas en la sociedad y este modelo de
chica trans marginal o prostituta es un modelo colonizador. Y es eso lo que viven. Ellas lo que viven es una catástrofe, porque son relegadas a la prostitución y exhibidas en una desnudez que nos afecta a todos porque es parte del sistema patriarcal y es la inmoralidad del sistema patriarcal eh, que no podemos ver por nuestra educación patriarcalista eh, y que termina haciendo de ellas una vida catastrófica. Eso es lo que las une. La búsqueda de justicia, el respeto por la dignidad de ellas y querer vivir bien. Entonces, son un sujeto comunitario en todo el sentido del pueblo, digamos, por pueblo de oprimidos, digamos. En cuanto a lo que estás hablando, Martín, también algo que no quería dejar pasar, comentaste al principio, ¿no? Cuando Fer te preguntó sobre las fundadoras, ¿no? Del Gondolín, y las mencionaste, dijiste, están todas fallecidas, ¿no? Y empezaron a aparecer preguntas de qué pasó, ¿no? ¿Qué edad tenían, ¿no? En cuanto al valor de la vida humana, en cuanto a la cuestión de salud pública, ¿no? El promedio de Y vida sigue bueno, siendo de 35 años, ¿no? Para las chicas trans. Sí, puede ser que haya modificado un poco para más. Y también muchas chicas trans que pasan los 60 viven todavía en condiciones muy, muy frágiles, de catástrofe. Este, Me habías preguntado primero cómo me había acercado, ¿no? Bueno, sí, yo me sí. acerqué por la militancia. Como muchos en Latinoamérica, la investigación surgió de ahí, ¿no? Por eso la investigación la hice, después me di cuenta en el marco de la psicología de la liberación, ¿no? Digo eso porque en principio me dediqué a hacer psicología comunitaria, eh, lo que consistió en hacer un abordaje de estar, ver cuáles eran las necesidades que ellas tenían y a partir de eso plantear eh, estrategias como para mejorar el acceso a la salud, ¿no? Porque lo que primero me encontré fue con situaciones de exclusión en salud, a veces de autoexclusión, pero por cómo eran tratadas en los hospitales, ¿no? Entonces, en ese momento, después de 2 años de estar trabajando con ellas de diferentes formas, acompañándolas al hospital, acompañándolas yendo al cine, haciendo grupos, eh, con toda la batería, digamos, de cosas que un poco también aprendíamos en la facultad, por ahí en cátedras más abiertas, ¿no? Como de psicodrama y de grupos. Primero fue como más enfocado a eso porque fue muy exploratorio, ¿no? El acercamiento. El acercamiento se fue dando en el mismo momento que yo hacía mi coming out. Entonces también me encontraba con la mundanidad de mi propio mundo y con este otro mundo que también en ese momento, hace 20 años atrás, más de 20 años atrás, también estaba negado y no estaba visto por la comunidad gay. Entonces eso fue de mucho impacto desde el inicio. Trabajé
haciendo esos acompañamientos a los servicios de salud que tenían como objetivo generar itinerarios en salud que no produjesen exclusión. Mientras tanto, hacía observaciones de cómo las trataban en el hospital. Muchas veces las trataban bien y en el libro, y hay un montón de otras historias que tengo en donde no, las trataban muy mal, y eso lo comento. Y luchábamos para que las traten bien. Entonces después nos encontramos con un grupo de profesionales en cada lugar que íbamos en donde sí este, las trataban bien. Y actualmente ellas trabajan con la Fundación Huésped, por ejemplo, y trabajan con otras fundaciones y tienen un equipo muy bien formado en el Gondolín para el tema de salud. Martín, disculpa que Eh, te interrumpa, ¿no? A mí me llama la sí, atención dale. y me parece súper importante, ¿no? Porque el trabajo, no sé si te estás escuchando, pero el trabajo político es tan importante y tan simple como luchar para que te traten bien, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Pero es increíble, pero creíble también, ¿no? La importancia y podemos decir lo ridículo también de luchar para que te traten bien, ¿no? Algo tan esencial para los que tenemos ciertos privilegios dentro de una sociedad, ¿no? Y de repente aparece el tema de discriminación, aparece el tema, ¿no? de cómo te ve la sociedad. Es algo tan importante y tan simple, ¿no? Pero qué lucha importante, ¿no? Y tan difícil, ¿no? El machismo yo creo que nos hace mal a todos, ojo, pero específicamente a ellas las deja en un lugar de catástrofe, de injusticia total, que así como hace que se mueran a los 35 años, a veces también eso hace que se unan y que conformen un sujeto colectivo eh, muy potente, que es con lo que yo me encontré, que a mí me hizo cambiar en lo personal, más allá de que estaba en ese momento, ¿no? De bisagra, eh, el encontrarme con, digamos, las virtudes del pobre en el sentido de la palabra teológica, ¿no? Eh, con esa posibilidad de luchar todos iguales por la justicia, en el respeto, eh, buscando esa comunión por vivir bien porque no les queda otra. Eso a mí me marcó muchísimo y además me hizo cambiar, no solo en mi profesión, sino también en la forma de vida. Este, el trabajo de la psicología comunitaria muchas veces termina haciéndote eso. No es una simple implicación como por ahí se habla solamente desde el psicoanálisis. Va mucho más allá, porque te hace tambalear tu vida, te hace tambalear tus estructuras y a partir de ahí te encontrás con una verdad que ya después no sos el mismo. Claro. Por eso, en general, o sea, los que hacemos psicología comunitaria desde la psicología de la liberación tenemos todo ese bagaje de ser investigadores, militantes, ¿no? O sea, no somos por ahí investigadores como en así tradicionales de estar en un escritorio y pensar eh, al otro, sino que también generamos prácticas, ¿no? Yo hice muchas campañas de prevención con ellas. Y ahí en el libro queda Eh, reflejado, ¿no? El reparto de preservativos, folletos. Había una preocupación por, bueno, hasta y todo luchar lo que también. eso generaba, porque generaba reunión, generaba consenso, generaba repartir cosas y además que conociéramos la problemática de cada una de ellas.
porque no era solamente ir y darles el preservativo, sino también ponerse a charlar. Claro. Después eran ellas mismas las que lo hacían. Hicimos también encuestas. En aquel momento, ahora todo esto se usa, pero en ese momento yo era muy vanguardista. Hacía investigación, acción participativa, o sea, las encuestas las hacíamos con el lenguaje de ellas, porque ellas participaban en la elaboración de las preguntas. ¿Qué pasa? Como todo pueblo, tiene una voz que no es la voz cantante, no es la voz protagónica, sino que es la voz agónica a esa voz protagónica. Y ellas tienen un lenguaje eh, propio, ¿no? Que supe tener que escuchar. Que por suerte, por ser gay, algunas cosas de ese lenguaje también las tenemos los gays, pero ellas tienen un lenguaje mucho más particular. Claro. Este, y también tuve que aprenderlo, eso. Martín, hablaste. Sí. Perdón, estaba Sí, pensando mientras charlábamos y te escuchábamos, que ya es muy común que todos tengamos amigos gays, pero no es común que tengamos amigas trans. Lo digo en porque general, ¿no? todavía, como dicen ellas, Estoy hablando de, lo de común invitarlos a es, cumpleaños, navidades, no sé. Por ahí claro, porque tendríamos. todavía lo común es tenerla escondida y pagarle para tener A sexo. eso iba, porque en el libro das algunos datos que hablan de, bueno, una sociedad muy hipócrita también, ¿no? Hay un consumo enorme de chicas trans, pero resulta que nadie las muestra, o nadie se muestra con Y, ellas. una de las- y no, porque ahí está también la cuestión del machismo, ¿no? O sea, todo el poder que uno pierde y todo el tener que uno pierde por estar con una trans. Claro. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo iba caminando por la calle con ellas en esa época y el solo hecho de que estén hablando conmigo se daban vuelta, no solamente, o sea, sí nos miraban todo el tiempo, pero también a veces se daban vuelta. Siempre están provocando esa perplejidad en el otro. Vos sabés que a mí siempre me llamó la atención porque he escuchado muchos grupos de varones, eh, tanto en salidas de grupo de varones, de despedida de soltero, qué sé yo, decir que iban a la zona roja a cagarse de risa, ¿no? Como lo escuché muchas veces. Yo decía, se ve que estas Pero chicas, a cagarse estas de chicas risa viven ellos, porque quiero decir, se ve que las chicas viven de que la gente se caga de la risa, porque de algo viven. claro, pero porque en realidad una de las Nadie cosas consume, todos se que ríen, digamos. Esa es la idea. son, una de las cosas que también a mí me impactó como psicólogo con la formación que tuve, que fue muy traumática, porque ser gay y formarse en psicología es muy traumático. Es ser como ser el hijo de un mafioso y estudiar abogacía. En- Entonces, a las chicas lo que les pasa es eso, que son relegadas a la prostitución porque los varones que se atraen por ellas no se imaginan una vida con ellas en serio. Eh, y por suerte hay muchas excepciones también, Mira, ¿no? Por suerte también hay muchas excepciones que yo conocí. en el libro Recién contás de la cuando me historia de habían... uno que la tuvo oculta un montón de años, mientras seguía su vida con su mujer y sus hijos y qué sé yo, y la tenía como un Sí, departamento oculta, ¿no? Es muy impresionante esa historia. sí, 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 todavía existe esa historia. Y debe haber más casos, ¿no? De gente así. Sí, sí, muchos, muchos, Mirá, muchos casos, o sea, de parejas con chicas trans por muchos años y con una mujer cis también. Eso sí, y también historias de dejar a la mujer por la chica trans.
eso también. Eh, pero siempre se les hace muy difícil el amor, Sí, ¿no? Porque, y sobre todo el amor con justicia, ¿no? Que te amen por justicia. Una chica una vez me dice, eh, me trancé a la novia de mi hermano. Y mi hermano me cagó a palo, pero me pegó como a un hombre, Martín. Me, no me pegó como una mujer, está loco, vale. ¿no? Esa cosa de tratar a la traba como un monstruo, eh, también les pasa a los chicos que les gustan las chicas trans. Yo creo que si las conocen bien, a cualquier chico que le gusten las mujeres le puede gustar una chica trans porque son mujeres. Este, y también creo que la relación entre varón y mujer trans eh, es un capítulo aparte que todavía se tiene que desarrollar para bien, ¿no? Porque muchas de ellas a veces son víctimas de sus propias parejas. Eh, Le sacan dinero, les pegan, y ¿no? a veces sí, a nosotros nos pasaba eso, de que teníamos que avivarle la cabeza muchas veces a las chicas. Eh, a veces las chicas contaban historias irreales, también por esa cuestión de lo que verdaderamente les pasa, ¿no? Siempre nos reuníamos con uno de los chicos, una pareja de las chicas, porque siempre había una que decía, sí, conocí a un jugador de fútbol, me va a llevar a vivir a su casa, voy a vivir así, asá, como la fantasía, ¿no? De Claro. salir de ese mundo. Cuando en realidad lo que les pasa es todo lo contrario y a veces tienen que manejar situaciones que son graves. Este, y no estoy hablando de ejercer la prostitución solamente porque a veces el ejercicio de la prostitución no es tan complicado, sino lo complicado es toda la violencia. Amushkos es la unión de universos paralelos, una masa morfa, un camino del medio, donde todo es posible, hasta el error y el delirio. Martín Engelman, licenciado en psicología, estamos hablando de su libro, que todavía no está publicado, pero nos va a contar un poco también después cómo es el proceso del libro, Parábolas del Gondolín, Meditaciones metapsicológicas sobre el fetichismo patriarcalista. Bueno, un gusto hablar con vos, Martín, y continuamos la charla. Por el libro, me preguntaste. Mirá, el libro lo hice después de la experiencia. Estuve 8 años sin ir al Gondolín, después de todos los acontecimientos vividos, porque necesité eh, aislarme para poder interpretar lo que había pasado. Eh, en principio, me acerqué, desarrollé actividades de doctorado con una beca de CONICET, la financiación de las campañas de prevención. Para eso conté con el aval jurídico de la CHA. Yo militaba en la CHA en ese momento. Este, Gracias a ellos conseguí también el aval de la Fundación de Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que es un organismo global
o era un organismo global, yo no entiendo, no sé ahora cómo están esas cosas. Este, y después, cuando quise renovar mi beca para el doctorado, habiendo hecho todo lo que hice, no me renovaron la beca. Yo eso lo interpreté bastante mal, digamos, ¿no? Porque había llegado a hacer una investigación muy copada, como para que me la corten, y con muchas pruebas, ¿no? De que así lo era, ¿no? Por todo lo que venía desarrollando. Bueno, te involucraste mucho y Eh, pusiste mucho el cuerpo también, ¿no? Por lo menos lo que se lee en el libro. es que no Mm. fue, a ver, no fue psicología comunitaria en un lugar en donde hay un marco estatal y uno pueda trabajar normalmente. No, tuve que poner el cuerpo en entender la situación de derechos humanos que viven ellas. Claro. Y en parte también, sin querer, saborearla, ¿no? Con toda esa amargura y a contrapelo de lo que era mi historia también, Martín, ¿y ¿no? se vive como, por lo menos se refleja en el libro, que era como todo el tiempo o todos los días un aluvión de cosas y situaciones que se venían como si fueran misiles, así? Lamentablemente sí, este, siempre están pasando cosas feas. Eh, Ahora la vida de ellas es mucho mejor que en ese momento, pero la historia que yo reflejo ahí es la historia que se da en muchos lados todavía. Porque las chicas del Gondolín se pudieron empoderar y tienen una asociación bárbara. Después, así, en situación comunitaria, hay muchas chicas trans que se siguen defendiendo de toda la moral machista y toda su inmoralidad. Este, y viven como se vivía en el Gondolín en ese momento, ¿no? Todavía es así, y todavía es así sobre todo con las chicas mayores. Esas En el que ejercían libro, la prostitución en Chacarita, digamos, ¿no? Que tenían más de entre 40 y nosotros 60 años. ganamos en un momento dado con el Gondolín y con la Cha eh, la campaña, creo que número uno, una campaña que yo escribí, o sea, fue como la número uno, la mayor, como tuvo una calificación muy alta, este, y porque justamente íbamos a trabajar con chicas trans de la tercera edad. Y simplemente se nos ocurrió ir a Chacarita, donde trabajaban las chicas en el paredón de Chacarita, del cementerio. Pero yo fue una de las cosas de investigador más ingenuas que hice, porque lo que me encontré no me lo imaginaba ni a palo. En nuestra sociedad se invisibiliza todavía que haya una comunidad, como son las chicas trans, que tenga que estar paradas en el cementerio donde después van a ser enterradas, Sí. ¿no? Y no solamente en las paredes del cementerio. Una vez a mm, la que nos monitoreaba, en la empleada que nos monitoreaba de Ubatec, la campaña, la llevé a Chacarita y en un momento dado le digo, bueno, mirá, ahora yo te voy a tener que decir la verdad. Después hay un par de preservativos que nosotros los dejamos acá en un bar porque, esto no lo digo en el libro, bueno, sí lo digo, pero no cuento esto, o sea, para no comprometerla, pero, o sea, los dejamos en un bar porque había también chicas que trabajaban adentro del cementerio, A eso iba porque leí algo de eso en el ¿no? libro.
Hay gente que tiene el morbo Este, de tener relaciones sexuales adentro del cementerio. sí, hay gente que tiene el morbo de tener relaciones sexuales con muertos, pero es peor la perversión de la sociedad que condena a que una persona se esté prostituyendo en el cementerio donde la van a enterrar. Eso ni a los nazis más perfeccionizados se les ocurrió hacer tampoco con los judíos y nosotros no nos damos cuenta. Por eso yo digo que las chicas viven una situación catastrófica y sobre todo las que son de la tercera edad. Sí, aparte los temas de salud, ¿no? Porque estaba esto también de que para formarse el cuerpo se ponen el aceite industrial o aceite de avión. Eso era antes de la ley, o sea, antes de la ley de la ley trans, donde se garantiza, el Estado tiene que garantizar el acceso a la hormonación y a un cuerpo, a una corporalidad digna. Antes de eso había también chicas trans que se dedicaban a armar los cuerpos de sus compañeras, utilizando productos que compraban en jeringas grandes para caballo, por ejemplo, Después se tenían que quedar unas inmovilizadas una semana, ¿no? Para que no una se les silicona desarme. líquida, sí. En principio en el gondolín se aceptaba, e incluso yo he visto muchas veces todo el proceso de cómo se tenían que quedar postradas y además en el caso de los pechos también haciéndose una separación Para que no se le con transforme todos en una unos sola cosa. arneses caseros para que no se le transforme en una sola cosa y a veces se transforma en una sola cosa. Uf, Lo que pasa que también a veces eso producía eh, lo mínimo una mancha en la piel, pero a veces producía eh, una migración de eso en el cuerpo y después como fiebre local, se tenían que, eh, en ese momento por ahí se daban con algún corticoide, pero todo en forma casera, nada sí, supervisado por un estamos médico. hablando de En ese grandes momento era padecimientos. terrible. Hoy tenés muchas chicas que tienen el remanente de eso. Hay mucho también uso en los glúteos todavía de aceite, pero, por ejemplo, en el gondolín no se acepta que se hagan eso, porque se saben que están mal para la salud. En el momento que yo fui, no era así. Todavía era una práctica. Las más grandes siempre, las más grandes que lo tienen hecho, siempre le advirtieron a las chicas que no lo hagan, porque después ya una cirugía estética muy bien hecha muchas veces queda que se renota, imagínate cuando se hace con productos caseros, Pero vos ¿no? sabés que uno de los motivos Muchas de... veces se tienen que hacer operaciones quirúrgicas para sacarse, no sé si lo cuento en el libro, me parece que no, pero he conocido casos que se han muerto también. Ah, no, eso no. Sí, 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 porque conocí un caso de una chica que no sabía lo que le habían puesto, porque además no era había un par de chicas que ponían y que en general, o sea, hasta eso, si te iba bien, cuando te ponías las prótesis, el médico común te sacaba la silicona líquida y te ponía arriba te hacía como un raspaje, porque eso a veces se metía entre de la piel. Y después ponía la silicona común y en general quedaba bien, supongámosle, si no había habido ninguna migración, ¿no es Claro. cierto? Igual Porque siempre dentro a de un dolor y de diferencia de de un gran ¿Cómo? sacrificio. No, siempre dentro de un dolor y un gran sacrificio. Vos sabés que uno de los motivos que generó esta Sí, charla fue bueno, que me había impresionado cuando vi la serie Chris Miró que hacían antaño, ¿no?
Sí. vapor con olla de agua caliente para aflojarse acá la barba, para poder depilarse la barba, ¿no? Y ya me había parecido un montón eso. Después cambió la tecnología también, pero esto ya es recontra heavy. Las chicas con relación a la belleza siempre están diciendo del dolor de la belleza. Sí, Siempre pasa están que recontra riéndose cuesta. de eso. Sí, duele. Sí, No quiero ni sí, pensar sí, eso. sí, sí. Sí, y depilarse. La depilación láser es como si te cagaran a trompada y la piel te queda como culo de mandril en la cara y en cualquier lado que te hagas. Y es dolorosísimo y se van haciendo de a poco. Porque, claro, y a veces es mejor hacérsela cuando están hormonándose, porque el vello ahí no crece tanto. Este, pero sí, no, no, tiene su dolor. Por eso el machismo es malo para todo. Ellas en un grupo una vez dijeron que en una isla desierta se maquillarían con mariposas y se harían ruleros con troncos. Ahí no les dolería tanto. Y en otras culturas yo no sé si se meterían tanto. Siempre les pregunté, y en la encuesta que hicimos, o sea, nos preguntamos si les parecía que el tamaño de los pechos, o cuando había en algunos casos muy pocos, por suerte, donde también se ponía el silicón en el pene, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentaba la demanda, Claro, sí, simplemente. Entonces, eso también estaba en juego, el tema de la pobreza. A mí me acuerdo que una vez me vinieron a hacer una nota de un programa que producía una compañía de Tinelli, y me preguntaron por qué se ponía, o sea, que como psicólogo, ¿no? Qué cosa como, querían hablar de la parte morbosa de meterse eso. Y yo le digo, pero pará, o sea, se llama pobreza, porque suponte que, yo no me acuerdo ahora los precios, pero eh, más o menos el precio de una cirugía de mamas sale en $2.000. Me parece que en Estados Unidos también. Ronda entre los 1.500 y los $3.500 mucho, ¿no? Este, a ella sí salía, a ella sí salía, y eso también tenía que ver con por qué me pongo silicona industrial. claro. O sea, Aclaremos una los cosa. cirujanos plásticos les cobraban más por ser trans en Claro, esa época. claro. Entonces ahí también se entiende. Sí, Y después, por otro lado, en o sea, el, si no tenías un par de tetas, no te comían, no te llevaban. claro, Y eso en lo que, si te vas a dedicar, si tenés que dedicarte a la prostitución para vivir, entonces no lo pensás. Después la edad. Y por otro lado, así como el coming out de las personas, de las lesbianas y de los gays, reacomoda un montón la adolescencia y hasta la infancia, cuando una persona trans se está cambiando, está transicionando, eh, tiene toda la sombra eh, por todos lados. Entonces también puede hacer cualquier huevada, y eso por ser solamente persona, porque es en el momento en donde vos te pones una pollera y salís a la calle, te das cuenta que pasa otra cosa. claro. Y a ellas, particularmente, se encuentran con un mundo que no conocían. De repente, pongámosle que alguna haya sido gay, pensando que, y estuvo con chicos, pero bueno, no le gustaban los gays. Cuando se
feminiza, empieza a levantarse todos los machos que le gustaban y que nunca pensaba que le iban a dar pelota. Ah, mira. Igual Claro. Y quería, encima a veces quería, la mayor parte de las veces les pagan. quería aclarar que mencionaste lo de inyectarse en el pene antes por una cuestión de mercado. Creo que la cifra que decís en el libro es como que el 90% de los que van a buscar chicas trans es para ser penetrados, de los tipos, Sí, es que ¿no? Como también que, es muy común la pasividad en el ambiente gay. Son más cantidad de pasivos que de activos. Así como las mujeres son más cantidad que hombres. No sé qué pasa en la naturaleza, pero hay claro. algo de eso. Porque también mencionás que las chicas Este, por ahí no se preferían ponerse en ese momento, ¿no? El aceite industrial a hormonarse porque si se hormonaban mucho no tenían erecciones, ¿no? Entonces también pasa. en realidad con la hormonación podían tener erección, eso todo dependía del morbo, pero lo que pasa es que a veces los clientes no daban ningún morbo, Claro, así entiendo. que seguro. Martín, algo que te quería preguntar también, porque en el libro haces una combinación interesante entre lo que es el trabajo de campo, ¿no? Que es un poco el día a día, ¿no? En Gondolín, en el acompañamiento, en el crear actividades como mirar películas con ellas, ¿no? Y eh, participar en asambleas. Y después tienes una parte teórica que es muy interesante también. Me gustaría un Ah, poco que nos ahí cuentes también vamos. de la parte Bueno, de la parte teórica y también cómo fuiste eh, transformándote vos en ese proceso de pensar la práctica, ¿no? la parte teórica fue algo que fue impensado en el inicio de la investigación, porque es lo posterior. En realidad, cuando yo me recibo de psicólogo, como le pasa a la mayoría, que pasa por la academia, en donde las materias y las diferentes escuelas y los diferentes abordajes de la psicología a veces son arengados como si fuese la sucursal de Pepsi, de Coca-Cola o de Priti, y no se piensa la psicología general y todo lo que eh, se puede hacer en psicología. Yo me encontré al final del camino con el psicoanálisis y con la interpretación de la teoría de la libido de otra forma como para poder dar cuenta del fenómeno que había visto. O sea que me fui de lo comunitario, que para los psicólogos es una parte, digamos, también eh, que a veces no se ve lo intro, ¿no? Y de ahí me fui al inconsciente. Bueno, eso creo que eh, fueron meditaciones, como dice como dice el texto. Yo eso lo compuse todo por separado y tardé un montón de años en unirlo, como la evolución de la libido, digamos, es una evolución, uno lo tiene que contar de pe a pa, pero A, B, C, D, así, en escaladita. Y yo lo fui haciendo todo de apartes y después estuve un montón de tiempo organizándolo para dar cuenta de cómo es el proceso de sexuación y cómo es el tema de la orientación sexual, porque para el psicoanálisis, eh, hablar de transexualidad, hablar de travestismo, no, es una cosa que recién ahora aparece, pero aparece también como parte del washing, o sea, como el lavado de cara rosa que se tienen que hacer, pero sin cuestionarse nada de la teoría. Yo me encontré con que esta vida de las chicas era un analogado crítico de la teoría.
de la teoría binaria, de la teoría de la sexualidad hombre-mujer y además de la sexualidad del varón, en muchos casos del psicoanálisis, porque el psicoanálisis a veces toma al varón como un modelo de la sexualidad y en algunos casos, por suerte, también a la mujer, gracias al aporte de las feministas. Pero el pensar que una sexualidad, entre comillas, normal, o una sexualidad humana, podía llegar a producir la catástrofe de las chicas trans por ser trans, me hizo pensar que había, como dijo en un momento dado Martín Baró, un hedonismo muy fuerte y con el aporte inmenso de la filosofía de la liberación, trabajé el tema del fetichismo, ¿no? Que trabaja muy bien Dussel, y el tema del fetiche erótico en el falo, y ya no tanto como hace el psicoanálisis, que dice que el falo es el significante del deseo. Yo en el libro planteo que la perversión pasa más por la pedofilia, pasa más por la zoofilia, pasa más por el ecocidio, pasa más por el incesto que por las personas trans, por los homosexuales, por las lesbianas, por la gente que hace BDSM, y todas las cosas que hace para divertirse o en la cama, ¿no es cierto? O sea que en un momento dado en el psicoanálisis han llenado los anales de la perversión, dejando que los pedófilos sean libres, porque, y además con todo lo que pasó también en el psicoanálisis y con la pedofilia, Freud, en los casos que se encontró, en general habla de las gobernantas como las tocadoras, las filósofas de tocar a los niños, y en realidad me parece que lo que tuvo que hacer fue callarse de lo que nos encontramos los psicólogos que nos dedicamos al tema del abuso, que en general son los padres, los tíos, los hermanos, los primos, y en algunos casos los muy amigos o allegados de los padres, pero muy pocas veces la gobernanta o el kiosquero libidinoso. En el libro, en la parte teórica, yo voy a ese punto. Explico, digamos, cómo es la sexualidad de cada uno en relación a cómo un niño de 5 años no solamente atraviesa el Edipo, sino también se encuentra con el fetiche de nuestra sociedad y toma un posicionamiento con relación a eso. Y su sexualidad está marcada por eso, o no, al punto de poder ser psicótico, perverso o neurótico. Y explico cómo es el proceso de orientación sexual, sin hacer demasiada interpretación loca, sino diciendo simplemente que el varón gay se enamora del padre, que la chica trans también se enamora del padre, pero no relega su pene, o sea, también elige su pene como elige su pene el varón, o sea, haciendo esa interpretación que es la más simple, ¿no? Porque
También en el psicoanálisis se demonizó a las personas trans. Habría que hacer una investigación sobre el Rever. Y esa estigmatización también es parte de la catástrofe que viven las chicas trans. Entonces, desde ellas que estaban en la exterioridad total de ese dispositivo sexual, de ese hedonismo fálico colonizador, reflexioné sobre el psicoanálisis y me encontré con lo mismo que me encuentro después en la clínica cuando trabajo también con un varón heterosexual que tiene problemas de erección o tiene problemas de eyaculación porque se está comparando con un macho alfa que no existe y tiene que rendir como eso y tiene que estar contando los minutos y se tiene que estar debatiendo su vida y sus emociones en la cama como si fuese una mujer peleada con la madre. No, una madre peleada con la hija. O una mujer peleada con la madre también, ¿no? Valga el Bien, fallido, también. ¿no? Todo Martín, eso junto, todo ¿no? fallido vale, vale también, Martín. Algo Sí, que sí. por ahí, disculpame si por ahí es una visión como muy, muy amplia, pero algo que me impactó de tu trabajo, eh, tanto de práctica comunitaria psicológica en Gondolín, como también de tu trabajo teórico, entrecruzando esa experiencia con tu experiencia y con tus lecturas también. Yo le comentaba a Fernando, bueno, que yo te conocí en la facultad, ¿no? Militando en ese momento en Punta del Iceberg, ¿no? Una organización independiente de política antes del kirchnerismo, ¿no? Y fue un momento muy importante, ¿no? Para el país, para la universidad, mi vida personal también. Y yo le decía a Fernando que, bueno, que Martín es una de las personas que conozco desde hace 25 años que en su momento ya tenía un montón de lecturas, ¿no? Martín es alguien que hablaba de filósofos, intercruzaba con peronismo, intercruzaba cuando nadie hablaba de peronismo en ese momento, ¿no? Que era todavía la sombra de un periodo político que nos arrastraba, ¿no? Entonces, en este trabajo me parece súper importante, porque es como casi como que la psicología eh, de género deja de ser una materia optativa para transformarse un poco en el eje de lo que debería circular el trabajo académico, debería circular el trabajo de salud pública, cómo insertar un cuidado, una atención justa y digna y de respeto a personas El de tema del diferentes, ¿no? género, el tema del género es el tema de la desigualdad. Exacto. Exactamente, ¿no? O sea, el tema del tener, como decía Lacan, ¿no? Es el tema, finalmente es el tema de la desigualdad, ¿no? Y las armas seductoras del capitalismo, como dicen, ¿no? O sea, nuestra Coca-Cola, nuestros iPhone, nuestras Mac y todas esas armas seductoras, tienen que ver con eso. Cuando hablábamos de que un chabón que es juez o que es jugador de fútbol o que es médico, que es lo que fuere, o que no es nada, le cuesta andar con una chica trans y es eso lo que le gusta porque hay algo del tener que se le va a la mierda, Martín, ¿entendés? Y vivimos una ujú. jerarquía fantástica con relación a eso, como si fuese el cuco o el hombre de la bolsa, ¿no? Para poner una pintura en el texto de tu texto, ¿no? Si me permitís leer una parte de tu texto que puede Vale. mostrar un poco esta injusticia y esta violencia, porque es decir, también social que actúa, no sobre la comunidad trans también, pero sobre muchas otras personas en situaciones marginales, ¿no? Entonces voy a leer una parte del texto de Martín Engelmann, del libro Gondolín. Dice así: ayer a la noche
A la noche, 3 chongos drogadictos que estaban internados en otras habitaciones, siguió Violeta, entraron a la nuestra de prepo. Uno directamente se bajó los pantalones y nos mostró que estaba al palo. Los otros 3 se cagaban de risa, porque el chabón había tomado un rascatín. Los enfermeros estaban en su cuartito y no sintieron nada. Los chongos querían que les hiciéramos el pete gratis. La Salomé se burló del exhibicionista, diciéndole que guardara el chisito. Nos contestaron que sabían que éramos 2 putos a los que les gustaba la pija y que tenían toda la leche para darnos. Empezamos a cagarlos a puteadas, a los gritos. Los 3 estaban pasados de merca, por demás de colocados. Antes que llegaran los enfermeros, por el quilombo, los chabones se rajaron a la mierda. Aquí está lleno de drogones. A la mañana y a la tarde vienen tranzas al patio del hospital y te venden prensando y cochuda. Hay 2 minas y un tipo. Los de seguridad no están ni ahí. Esto ya se parece al gondolín. Es la prosa al grano de Martín Engelmann en Gondolín. Esto es lo que estamos hablando. Parábolas del gondolín, meditaciones metapsicológicas sobre el fetichismo patriarcalista. Martín, ¿cuándo se publica este libro? Es la pregunta Bueno, del pueblo. eso está difícil porque la industria editorial está bastante caída, eh, y yo soy una persona no muy conocida, así que hasta que me den bola va a tardar, por todo lo que está pasando en la Argentina, Sí. ¿no? O sea, después de... Es un poco como... En el libro yo creo que me adelanto un poco a lo que está pasando en la Argentina cuando hablo de que la masa no desea el fascismo, sino que lo delira en ese delirio este, fetichista que tiene cada yo ideal con el machismo, ¿no? Estamos viviendo en este momento la dictadura de esos hombres que quedaron por fuera del sistema del amor. Esos hombres que ya no aman a nadie, porque son unos machistas incurables, y votaron a Milei, ¿no? Que es la esperanza de esa escatología miserable eh, para esos hombres, ¿no? Eh, no sé si me desvié mucho, pero sí tiene mucho que ver con lo que está pasando con el país, y publicar un libro de estos ahora va a ser bastante difícil, ¿no? ¿Pensaste Pero publicarlo afuera, Martín? ¿Afuera de y habría Argentina? que ver porque el gondolín es un mito nuestro, y acá es bastante conocido y tendría que haber un mercado. Pero tengo que seguir insistiendo acá, pero sí, si no, también publicarlo afuera es una opción. Este, pero se merecería poder publicarlo acá, eso seguro. Lo que pasa es que, bueno, es un momento bastante complicado. ¿Cómo estás vos, Este, Martín, en este momento? Contanos un poco en tu práctica cotidiana, con qué estás conectado, qué te... con la Ujú. práctica, bueno, mira, yo estoy viviendo de la clínica, y con el gondolín, ahora no estoy teniendo contacto, pero siempre tengo contacto, digamos, porque falleció mi amiga, la presidenta, el año pasado, entonces también Mm. este, su muerte me hizo pensar en, en cómo quería ser, incluso con mi vida profesional y con mi vida artística. Así que estoy bien. Estoy como viendo de hacer algo de música. Yo siempre canté, hacer algo de eso. O sea, y después en el consultorio estoy bien.
estamos, la mayoría de los psicólogos, preocupados por cómo cobrar y cómo cobrarles a nuestros pacientes, porque suponte, acá en la Argentina hubo siempre mucha inflación y yo, por ejemplo, me venía manejando haciendo 2 aumentos en el año y ahora los aumentos son mensuales. Así que el consultorio, bien, con mis pacientes me llevo muy bien y trabajo mucho. Después, lo comunitario lo abandoné también después de, bueno, abortar en ese momento el doctorado y decidirme por hacer el grupo, pero no lo descarto como en otro momento, pero hacerlo, digamos, a otra escala, ¿no? Ujú. No de vuelta con una comunidad en donde los derechos humanos estén tan flojos, sino en algo que esté más el Estado presente, porque en donde me metí fue demasiado. Claro. Tenemos que ir terminando, Martín, pero te agradecemos mucho el haber venido y bueno, ojalá que podamos continuar en otro momento también la charla. Dale. Sí. Mamuscos. Entonces estamos terminando la charla con Martín Engelmann, licenciado en Psicología, hablando de su libro Parábolas del Gondolín, en su trabajo de campo y trabajo teórico que realizó en la comunidad gondolina en Buenos Aires. Entonces agradecemos mucho la presencia de Martín, esperamos los comentarios de los oyentes. Sí. Dejamos en claro que también quedaron un montón de temas afuera. El libro es Sí. muy amplio, habla un montón de cosas, la historia es muy rica, es muy interesante, y nos quedamos con ganas de seguir preguntando si seguramente va a haber un segundo capítulo en algún momento de este tema. Sí, nos gustaría saber qué preguntas quedaron también pendientes, ¿no? Que los escuchan en el podcast nos comenten. Y bueno, tenemos ganas de seguir este episodio en algún momento, así que creo que es un buen comienzo. Es un tema, como dijiste, un libro muy, muy amplio, muy complejo, y un tema también muy amplio, muy complejo que lleva a una exploración bueno, que es necesaria, ¿no? Es una charla y una discusión necesaria y estamos muy contentos de poder haber hecho este podcast. Sí, y le agradecemos a Martín nuevamente por la generosidad que tuvo de charlar un rato con nosotros. Sí, a Martín y también a toda la comunidad Gondolín que saludamos y agradecemos de aquí. Y Exactamente. en algún momento nos encantaría ponernos en contacto con ellos también para poder continuar esta charla. Bueno, Pancho, nos vamos despidiendo, será hasta el próximo episodio, va a haber un episodio muy especial que estamos preparando. Así que por lo pronto, te mando un abrazo grande y nos vemos muy prontito. Dale, Fer, que siga rodando. Ya estoy leyendo el libro que me recomendaste, vamos a dejar en suspenso y lo charlaremos en el próximo episodio. Exactamente. Abrazo grande. Muchas gracias. Mamuscos es un podcast producido e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo.